Hola, buen día, profe y compañeros. Estoy aquí con mi compañera Jenny Solano. y yo, Laura Guerrero, y nosotras vamos a hablar de la entrevista. Como lo pudimos ver en la imagen anterior, la entrevista Es una conversación con un propósito que parte de tres aspectos. El primero es la conversación, que es la comunicación. El segundo es la interacción entre dos o más personas. Y el tercero es el propósito, que parte del objetivo y la finalidad. Entonces, como lo vimos en la imagen anterior, la vía de importancia de la comunicación, también la comunicación simbólica y la no verbal, ya que en los procesos de entrevista también se realiza observación. Otro ítem muy importante es que la entrevista se logra entre dos personas o más. En la estructura encontramos tres tipos de clasificación, en donde está la no estructurada, la estructurada y la semiestructurada. Y la no estructurada solo se realiza en función de algunas líneas muy generales, y es el propio propósito el que determinará el orden de las preguntas. En la Semiestructurada, semiestructurada, las preguntas tienen algún tipo de estructura, pero la persona entrevistada tiene el derecho de... No hay un orden de dirección en la entrevista. En la estructurada, en la entrevista está con preguntas previamente formuladas y están restringidos este tipo de preguntas. En esta parte entonces hablamos del grado de dirección o de participación. Este se determina dependiendo de qué tanto interviene el entrevistador, los entrevistados, y se pueden clasificar de la siguiente manera. Estamos hablando de las entrevistas directivas, en las cuales el entrevistador propone su foco, da una guía, interviene más que los demás, y estamos hablando de las no directivas, en las cuales el entrevistador está más abierto a la escucha, tiene más en cuenta, pues se plantean más las opiniones de los entrevistados o del grupo foco de la investigación. Les voy a hablar sobre el tipo de preguntas. Contamos con 4 tipos de preguntas. La primera es preguntas generales, la segunda preguntas de ejemplificar, la tercera preguntas de estructura y la cuarta preguntas de contraste. En el caso de las preguntas generales son las propias del tema, con las que podemos hacer las preguntas que le podemos hacer al entrevistado de manera abierta y que son generales en el tema que estamos abordando. Las preguntas para ejemplificar es cuando le pedimos al entrevistado que nos genere algún tipo de ejemplo con base pues, en el tema que estamos tratando. Cuando hablamos de las preguntas de estructura, hablamos de que le pedimos al entrevistado que haga una lista o un conjunto o la seleccione por categorías. Y cuando hablamos de preguntas de contraste es cuando le pedimos al entrevistado que genere algún tipo de cuestionamiento, similitudes o diferencias del tema a tratar y las clasifique estos símbolos por categorías. El orden en que podemos hacer la formulación de las preguntas es iniciando con la pregunta general, seguido de las preguntas un poco más complejas, luego las preguntas sensibles o delicadas y finalmente con el cierre de las preguntas. Aquí tenemos un ejemplo de entrevista en sistematizaciones. La sistematización a partir de entrevistas, según Germán Mariño, debe tener una introducción, lo solicitado, tener una propuesta inicial. En las entrevistas están los conceptos del operativo, las preguntas, la transcripción y la selección de textos y la ubicación de los textos. En este caso se seleccionaron 16 personas, se utilizó una entrevista semiestructurada, entre otras cosas duró cerca de 1 hora. La pregunta va a ser: ¿a qué comentarios desea hacer sobre la gestación de la política de la primera infancia en Colombia? En la parte de transcripción, las entrevistas fueron grabadas digitalmente, se enviaron a transcribir por un agente externo y se incorporó un auxiliar de investigación que asumió las transcripciones. En la categorización, una vez tenida la transcripción de la entrevista, se pasa a realizar una lectura pormenorizada de la misma y se van infiriendo las categorías o subcategorías.